Buenos días nuevamente, bienvenidos a todos los que se están ya conectados y a todos los que se están conectados a esta Masterclass de Microbiología que la organiza el CELVIR. Y nos concedieron el honor al doctor Elías Bernardo Pesat, presidente de la Asociación Mexicana de Profesores de Microbiología y Parasitología, y a mí como presidente de la Asociación Mexicana de Infectología Clínica. Mi nombre es Gerardo Martínez Aguilar y seremos los moderadores de esta plática del doctor Murray. El día de hoy, el doctor Murray en esta masterclass nos presentará la charla que lleva por título Microbiología, y su impacto en la práctica de la medicina. El doctor, como todos ustedes saben, como todos ustedes conocen, es el autor principal de la 9ª edición del libro de Microbiología Médica, que es un libro muy exitoso que prácticamente todos los que nos dedicamos al área de enfermedades infecciosas lo conocemos y los hemos consultado con propósitos de aprendizaje y de enseñanza. Uno de los anuncios que nos da Elsevier es que por su participación en esta masterclass se proporcionará un certificado de participación que les será enviado a partir del día de mañana al mismo correo que están usando para registrarse. Esta charla será impartida, este webinar es en inglés. Si ustedes observan en la parte inferior de su pantalla, van a ver el icono del mundo. Si ustedes presionan en ese icono, les va a dar la opción de inglés o español para que seleccionen el idioma en el que quieren escuchar la presentación. Asimismo, les sugerimos utilizar el icono de preguntas y respuestas para que vayan generando sus respuestas y al final de la presentación del doctor Murray tengamos la oportunidad de hacerle las preguntas que el tiempo nos conceda. Sin otro informe, me gustaría ceder la palabra al doctor Elías Bernardo para que haga la presentación del doctor Murray. Bienvenidos nuevamente. Gracias, Gerardo. Te envío cordiales saludos desde Puebla, México, y a todos los conectados. Es un gusto interactuar con ustedes y un honor, ¿sí?, presentar al ponente, al autor de esta importante obra en la microbiología, que, como bien mencionaba Gerardo, todos hemos empleado en los últimos años con diferentes propósitos, sobre todo de enseñanza-aprendizaje. Es un clásico de la microbiología. Me refiero al doctor Patrick Murray, quien será el ponente el día de hoy. El doctor Murray pues cuenta con el máximo grado de estudios universitarios que puede tener una persona. Es PhD, es decir, tiene el doctorado, ¿verdad?, en el área de microbiología, cuya licenciatura recibió en la UCLA, Universidad de California en Los Ángeles, pero además en la formación de su posgrado en microbiología clínica lo ha realizado en diferentes lugares, particularmente en la Clínica Mayo en Rochester. Sí, fue director asimismo de los laboratorios de microbiología clínica en la Universidad de Washington y ha ocupado también puestos importantes en los Institutos Nacionales de Salud en Estados Unidos, Norteamérica. Cuenta en su haber con más de 35 años de trabajo profesional incansable, yo diría, muy puntual y productivo en el área de microbiología básica y clínica, donde ha publicado más de 300 artículos originales, seguramente indexados, y ha publicado alrededor una veintena de libros. Por lo tanto, el doctor Patrick Murray, además de generador de información nueva en microbiología, la difunde a través de sus artículos y estos libros que hemos mencionado. Además, ha sido editor en jefe de diferentes manuales de microbiología clínica, por ejemplo, editor del Journal de Microbiología Clínica, y actualmente es vicepresidente de Asuntos Médicos Globales en Microbiología de BD, me imagino, Becton Dickinson,
seguramente, si me equivoco, el doctor Murray lo corregirá. Doctor Murray, gracias, saludos cordiales desde Puebla, México. Sí, y adelante, la sesión es de usted. Adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias, qué gusto. Muchísimas gracias al doctor Gerardo Martínez y a usted, doctor Elías Bernardo, por sus palabras tan cálidas y tan cariñosas. Y le agradezco a Elsevier la invitación de estar aquí con ustedes en esta masterclass. Les confieso que no he preparado una presentación formal, preparada, que tal vez haya sido diferente de las otras masterclasses. Pero lo que quiero hacer hoy con ustedes es compartir mis conocimientos cuando escribo libros, cuando publico artículos sobre este tema. Quiero hablar acerca de algunos temas que me parecen interesantes, temas que podemos abordar tanto para el tema de la presentación de hoy como temas que me han interesado durante toda mi carrera. Pero quiero dedicarle mucho tiempo realmente a conversar con ustedes. Me interesa conversar con ustedes, contestar sus preguntas, porque me parece difícil estar en este ambiente remoto. Pero bueno, creo que todos nos hemos dado cuenta que en la situación actual, en esta pandemia, realmente no nos quedan otras opciones, no podemos viajar y no podemos organizar actividades como las veníamos haciendo hace tanto tiempo. Para mí, obviamente, es un placer conocer a la gente directamente, encontrarme cara a cara, pero bueno, lo que me han pedido es que hablemos acerca de mi libro, el manual de microbiología médica, así que mi filosofía es esta. A la hora de enseñar microbiología, quiero compartir con ustedes mis conceptos y quiero hablar con ustedes acerca de mis ideas sobre este tema. Antes de empezar hoy esta masterclass, me preguntaron si me acordaba cuándo se publicó la primera edición del manual. Y recuerdo, sí, muy bien, cuando fue. Fue en 1990, hace más de 30 años, cuando se publica la primera edición de microbiología médica. Pero yo les diría que esta primera edición demoró 10 años, porque muchas editoriales se me habían acercado y me habían preguntado si yo no quería escribir un libro acerca de microbiología clínica. Y lo que pasaba era que, por lo general, cuando me venían a hablar a mí, no tenían el concepto adecuado acerca de lo que los estudiantes tienen que aprender. Y solamente fue a partir del 85, 86, que empezamos a conversar, originalmente con Mosby, que posteriormente fue comprada por Sanders, que posteriormente fue comprada por Elsevier, en una sucesión de compras. Y bueno, se me acercaron para hablar acerca del tema de la posibilidad de escribir un libro de microbiología médica, de acuerdo con lo que me parecía importante a mí. Entonces, bueno, lo que me pareció que podía ser interesante hoy es empezar desde el principio. Y cuando estamos hablando de mi manual, del prefacio, quisiera compartir con ustedes estos comentarios, porque lo que yo pensaba hace 30 años me parece válido hoy. Así que abro y les leo el prefacio. La educación se construye sobre capas y capas de información. A pesar de que sería espectacular saber todo acerca de todos los temas, esta tarea es imposible. El dilema del estudiante, y tal vez también del educador, es poder identificar en este mar de información lo más importante. Para el estudiante de medicina, estamos hablando de la información necesaria para entender al patógeno, las patologías asociadas, la patogenia de estas enfermedades y todos los temas relacionados. Para el educador, el desafío es presentar esta información de forma clara, sin ambigüedades, lo que existe para mí, la necesidad de un libro de texto, de un manual amplio, pero que no sea una enciclopedia de toda la información del mundo. Entonces,
Nuestra experiencia como educadores nos ha mostrado que el manual correcto tiene que tener un equilibrio entre amplitud de información médica relevante con todos los temas pertinentes. No existe. O sea, era necesario crear un manual que brindara información acerca de los 4 temas fundamentales de la microbiología: la bacteriología, la parasitología, la virología y la microbiología, que fuera conciso en su presentación, que se centrara en lo que el estudiante realmente tiene que aprender. Hemos tratado de seguir un formato. Hemos dividido a los microorganismos en 4 clases y cada grupo tiene una discusión de la estructura fisiológica, la epidemiología, los síndromes clínicos asociados, el diagnóstico laboratorial, tratamiento, prevención y control de la enfermedad. Hemos incluido también diferentes resúmenes, cuadros, gráficos e ilustraciones. Bueno, me parece que esto realmente resume un poco lo que hace 30 años nos habíamos lanzado a hacer y lo que me sigue pareciendo un desafío al día de hoy. O sea, darle al estudiante la información que necesita para que la pueda entender, pero que no se sienta tan sobrecargado con información innecesaria. Bueno, empecé a escribir microbiología médica hace 30 años, estamos en la 9ª edición. Hubo muchos cambios, incluyendo la pandemia actual que nos asola, la del coronavirus. Y en la primera edición hablamos acerca de 3 tipos de coronavirus que causan el resfrío común. No estábamos al tanto del SARS, del MERS o del SARS actual. Lo que sucedió es que en estos 30 años hubo una serie de cambios en las enfermedades infecciosas. El manejo de las enfermedades infecciosas ha cambiado significativamente. Entonces, sin duda, es este entusiasmo, este interés que yo creo cultivar, este amor por la microbiología y dejar de lado el temor por su complejidad. Hace poco hemos escrito un segundo libro denominado La microbiología médica básica, la primera edición publicada hace pocos años, y en la segunda edición básicamente hablaremos acerca de la microbiología médica básica y casos clínicos. Permítame leer el prefacio de ese manual. Hace muchos años, cuando tomé los primeros cursos en la Facultad de Medicina de Microbiología Médica, leí miles de libros de textos, le dediqué horas y horas de estudio, hice ejercicios de laboratorio durante un año, tuve una enseñanza fantástica de microbiología, pero la pregunta que todos los estudiantes se hace es esta: ¿hace falta que aprenda tanta cosa? Bueno, la respuesta es que no, que realmente no. Pero el desafío es este: ¿cuál es la información que realmente sí se necesita? Hoy estamos aquí para responder a una demanda que existe y que los estudiantes me han planteado con ilustraciones, gráficos, resúmenes, para poder manejar la microbiología médica básica, hablando acerca de temas esenciales, sin listas, que se aprenden de memoria y se olvidan tan rápidamente. Hemos tratado de crear un manual entendible y más fácil. Estos 2 libros de alguna manera se complementan. El manual de microbiología médica me parece que sienta las bases para la microbiología y las enfermedades infecciosas. Y me parece que en este sentido, este tipo de abordaje y cobertura es fundamental, no solamente para entender los microorganismos, sino para entender a las patologías producidas por estos microorganismos. Ahora, el manual Microbiología Médica Básica nos ayuda a la hora de revisar los conceptos que ya se han adquirido con el manual anterior. Estamos hablando de un manual más resumido. Y en la próxima edición, inclusive, vamos a incluir casos médicos clínicos para que los estudiantes puedan, de alguna manera, contextualizar lo que se aprende. Porque yo siempre pensé que, bueno, cuando yo era estudiante
o cuando yo estaba enseñando, a veces me parece que los estudiantes quieren saber esto. ¿Cómo esto se relaciona a la práctica clínica? Porque este va a ser mi trabajo como médico. Entonces, lo que siempre tratamos de hacer a la hora de enseñar, siempre me lleva a pensar en esto. ¿De qué manera esto ayuda al estudiante que va a ser un médico a poner todo esto en práctica? Entonces, bueno, hablemos acerca de algunos temas, algunas preguntas que me han hecho los estudiantes durante mi carrera. Muchas veces me preguntan esto: ¿cuál es mi filosofía pedagógica? Y yo digo, bueno, uno tiene que conocer a su público destinatario. Uno tiene que saber qué es lo que necesitan saber y lo que no necesitan saber. ¿Cuánto saben? ¿Cuánto no saben? Y dónde pueden buscar la mejor información. Entonces, cuando estamos hablando de los microorganismos cubiertos en estos dos manuales, en estos dos libros, lo que yo trato de hacer es, a la hora de hablar acerca de los microorganismos, me dedico primero a la biología, a la virulencia del microorganismo. Y me parece que esto es importante porque no tenemos que entender cuáles son las propiedades metabólicas de los microorganismos, porque yo creo que, bueno, esto es trivial, no es importante, sino si sabemos la biología del microorganismo, ¿el estudiante podrá entender mejor a la patología causada por estos microorganismos? Y cuando hablamos acerca de la epidemiología, lo importante es cómo esto se relaciona a la enfermedad, dónde se identifican estos microorganismos, cuándo causan la enfermedad y cómo la causan. O sea, todo esto dentro del marco de la epidemiología. Después hablamos acerca de las enfermedades clínicas y de alguna manera este es un tema importante porque en muchas ocasiones lo que sucede es esto: hay un cambio en el aprendizaje de la microbiología centrada en la enfermedad. Sí, es verdad que para el médico usted está con un paciente que tiene una enfermedad. Pero bueno, lo que tenemos que hacer es tener la posibilidad de realizar un diagnóstico diferencial para saber cuál es el microorganismo responsable por esta enfermedad. Entonces, yo creo que es importante contar con buenos cimientos de microbiología para que cuando uno vea al paciente, vea al enfermo, uno sepa cuáles son los microorganismos que causan este síndrome y cómo manejo esta enfermedad. Entonces, cuando hablamos acerca de las enfermedades en este manual, realmente me estoy centrando en cómo el microorganismo causa a la enfermedad y qué diferencia la patología causada por este microorganismo de otro microorganismo que causa una enfermedad parecida. Hablamos acerca del diagnóstico y sinceramente mi carrera se ha especializado mucho en el diagnóstico. He sido el director de laboratorios de microbiología por más de 35 años y para mí esto es fundamental, es esencial entender los diferentes diagnósticos disponibles, cuáles son los más apropiados. Y bueno, en este sentido, el estudiante de medicina no necesita manejar esta información. Obviamente, yo muy joven empecé a trabajar en los laboratorios, invitábamos a los estudiantes para que vieran cuáles eran las pruebas laboratoriales, pero bueno, yo en realidad pienso que esto no es esencial, porque tenemos especialistas como yo que se dedican a este tema. Y yo creo que el médico no necesita entender profundamente los procesos diagnósticos laboratoriales. O sea, sí, perfecto. Si tenemos un cultivo hematológico positivo, ¿cuánto demora hasta identificar su etiología? ¿Y cuándo podré manejar la susceptibilidad del antibiótico? Uno tiene que entender más o menos cuáles son los plazos. Pero el médico no necesita entender el detalle de las pruebas laboratoriales diagnósticas. Entonces, en mis manuales, si ustedes ven el capítulo de pruebas diagnósticas, lo abordo desde la perspectiva del médico y no desde la perspectiva del microbiólogo clínico. Y bueno, cuando estamos hablando de los diferentes microorganismos, se habla del tratamiento, la prevención de las patologías causadas por este microorganismo, cómo se controlan las patologías. Y en este sentido, todo esto se ve desde la perspectiva del médico. No voy a entrar en detalle
acerca del debate farmacocinético, del funcionamiento de los antibióticos. No, no hace falta. Simplemente decimos que tal grupo de antibióticos sirve para este tipo de infecciones. Me parece que es suficiente. El estudiante entonces puede aprender y saber que, bueno, ciertos antibióticos trabajan bien y funcionan y hay otros que no. Pero ahora, los detalles minuciosos acerca de la farmacocinética, no me parece que el estudiante de medicina no necesita manejar esta información tan detallada. Entonces, mi filosofía es esta. Sepan cuál es tu público y sepan lo que tu público tiene que aprender. El segundo comentario sería este. Tenemos que ser coherentes a la hora de enseñar. ¿Qué quiere decir esto? En mi experiencia, cuando yo aprendí en la Facultad de Medicina microbiología, teníamos un profesor que daba toda la materia. Hoy esto ya no es más así. Hoy en día uno tiene varios docentes que hablarán acerca de diferentes áreas de especialización. No sé si esto realmente es bueno para el estudiante de medicina, porque uno tiene una coherencia en la enseñanza y lo que pasa es que un especialista en un tipo específico de microorganismos nos va a dar demasiados detalles. O sea, no hay que enseñar absolutamente todo lo que uno sabe, sino hay que darle al estudiante la información que el estudiante necesita, no todo lo que uno sabe. Esta es mi filosofía. O sea, me parece interesante tener un profesor por materia. Si no es posible, entonces el manual te da esta coherencia, porque un manual bien escrito te va a dar la coherencia en el debate de cada grupo importante de microorganismos. Creo que en este sentido tenemos que brindarle al estudiante las herramientas para que aprenda mejor. La microbiología es un tema muy, muy complejo, con muchos nombres, muchas enfermedades, y me parece que es importante que nosotros como educadores sepamos que tenemos que ayudar al estudiante en este mar tan complejo. A mí me parece que es importante en este sentido brindar una estructura básica, cimientos básicos y después construir a partir de los cimientos. Por ejemplo, con las bacterias. Para mí, me parece más fácil separar a las bacterias en 4 grupos. Las gram positivas, las gram negativas, y dentro de cada grupo tenemos los rods, los bastones, tenemos los bastones gram positivo, tenemos los bastones gram negativo, bastones gram positivos. Es muy complicado, pero el estudiante tiene que aprender esto muy, muy bien. Sentar las bases, los cimientos tienen que aprenderse muy bien. Tenemos también los virus que tienen material genético en el RNA y tenemos los que tienen el material genético en el DNA. Y después tenemos a los virus que tienen diferentes tipos de envelopes, de envoltorios. Tenemos virus diferentes y también tenemos hongos unicelulares, levaduras. Tenemos hongos que son los mohos multicelulares. Y así se subdividen. Pero hay que ser didáctico. Y después tenemos a los parásitos. Tenemos monocelulares, los protozoarios y los parásitos multicelulares. Y los parásitos multicelulares se dividen en los gusanos, los parásitos, tenemos diferentes tipos de parásitos y después tenemos otros tipos de insectos. Entonces, estamos hablando de una serie de divisiones. Tenemos que empezar con los cimientos más básicos y a partir de los cimientos ir agregando información en etapas. ¿Qué le tenemos que enseñar a nuestros alumnos? Tenemos que decirles a los alumnos lo que necesitamos enseñarles, repetirlo, reforzarlo y lo más importante es que el estudiante, el alumnado, entienda lo que al profesor le parece importante. Me parece que las pruebas más importantes son las pruebas en las que los estudiantes se sacan un 10. O sea, si usted enseñó lo que uno quiere que los estudiantes aprendan y después les va bien en la prueba, es la mejor herramienta que uno tiene como educador de saber que uno está enseñando, que los estudiantes están aprendiendo y que les está yendo bien.
es la prueba que uno tiene para verificar que uno está estudiando, uno está aprendiendo y el docente como yo está haciendo su trabajo. Entonces mi filosofía en la educación es esta. Tenemos, por un lado, la enseñanza de la microbiología, empezando con las subdivisiones de los microorganismos. Este sería un abordaje. Y también tenemos el abordaje de las patologías. Por ejemplo, podemos empezar con el sistema respiratorio y empezamos por la neumonía. Son dos abordajes. Entonces, si tenemos un abordaje que se centra en el microorganismo, vemos que así es como un médico ve al paciente. Cuando usted tiene un paciente, no ve al paciente como un microorganismo, usted lo ve como un ser humano, con un órgano enfermo. Pero este abordaje tiene este problema. Si yo tengo un paciente con neumonía, yo tengo que realizar un diagnóstico diferencial. Y a partir del diagnóstico diferencial, yo digo, bueno, a ver, ¿cuáles son los microorganismos más probables que son los responsables por esta patología? Pero si yo no tengo los cimientos firmes y sólidos de microbiología, no puedo realizar un diagnóstico diferencial. Entonces, a mí me parece que esto es lo más importante. Y esta es la razón por la cual en mis cursos, cuando yo dicto las materias, cuando hablo acerca de la microbiología y las enfermedades infecciosas, el microbiólogo explica la microbiología de los órganos dentro del contexto de las enfermedades. Y el especialista en enfermedades infecciosas puede abordar a la patología desde la perspectiva de la microbiología. Pero estas dos posibilidades, estos dos abordajes, tienen que ir de la mano. O sea, en mis manuales yo trato de realmente plantear el camino más fácil y eficaz para enseñar a la microbiología desde la perspectiva de la enfermedad infecciosa, pero unir ambos conceptos. Ahora quiero hablar acerca de algunos temitas más, pero después me parece que ya podríamos empezar a conversar con ustedes en el debate. ¿Cuáles son los cambios de la manera de enseñar hoy en día si comparamos con lo que pasaba hace 30 años? Bueno, lo que sucede es que hoy en día tenemos mucha más información disponible. El educador tiene que decidir qué es relevante hoy en día. La tendencia es esta. Uno siempre empecemos, por ejemplo, con la primera edición del manual. Y uno dice, bueno, voy a agregarle un capítulo, voy a agregarle tal cosa, pero no, yo lo que trato de hacer es, cada vez que tengo que revisar una edición, pienso, ¿qué podemos sacar? Porque hay tantas cosas nuevas que, bueno, en realidad es fundamental. Cuando uno está impartiendo una materia, cuando usted está dando una ponencia, uno tiene que preguntarse, mis estudiantes necesitan saber todo esto. El desafío es saber qué es lo más importante. ¿Cuáles son las demandas de los estudiantes? Los estudiantes hoy en día tienen que aprender un montón de cosas. Tienen los cursos más soft, los cursos que tienen que ver con ser un buen médico. O sea, los estudiantes están muy presionados hoy en día. Entonces, las horas que yo tengo con mis estudiantes, yo creo que rindan, yo quiero que sean productivas. Entonces, realmente me esfuerzo por dar lo más importante. ¿Y qué es lo que pasa? En la práctica médica tenemos cada vez más especialización. Por ejemplo, estuve en lo de un cardiólogo hace poco. Hablemos acerca de la cardiología. La cardiología hoy en día es una área muy especializada. Entonces, dentro de la comunidad cardiológica, tenemos un cardiólogo radiólogo, tenemos el cardiólogo cirujano y así sucesivamente. Entonces, para un estudiante, a la hora de aprender cardiología, uno puede pensar, a ver, ¿qué tengo que aprender de cardiología yo en la facultad? Bueno, me parece que lo que nos hemos dado cuenta es que cada especialidad médica, para cada especialidad médica, uno tiene que saber las enfermedades infecciosas. Miren ahora la pandemia SARS coronavirus. Todos estamos enfrentando esta pandemia, inclusive los que no son médicos.
todo el mundo buscando información, tratando de tomar las decisiones adecuadas, tratando de saber qué hacer en nuestras comunidades, saber cómo hacemos para navegar esta pandemia. O sea, la pandemia me da la oportunidad de decir que sea cual fuere la especialidad de elección, uno tiene que saber microbiología. O sea, obviamente, uno no necesita ser un especialista, uno tal vez pueda dedicarse a la microbiología de su especialidad si usted es un cardiólogo, pero de todas maneras uno tiene que manejar los principios básicos. Y lo que yo trato de enseñar es esto. Se pueden aplicar estos principios en cualquier grupo de microorganismos, sea cual fuere su especialidad. El último comentario, hablando acerca de la comparación de la educación. Hoy en día y hace 30 años, es esto. Hace 30 años no había internet. Hace 30 años no teníamos a Google para buscar toda la información. O sea, hoy en día no hacen falta ni profesores ni manuales. Uno podría decir, díganme qué tengo que aprender y lo busco en internet. Pero cuando yo escribo, sea cual fuere el tema, yo investigo muchísimo. Veo qué se ha publicado en la bibliografía. ¿Cuál es la bibliografía esencial? Trato de identificar entre toda la bibliografía cuáles son los temas más importantes para mis alumnos y después lo trato de expresar y redactar de forma resumida que pueda comprenderse fácilmente por mi estudiante. Cuando uno va al internet, no hay filtros. Entonces, primero, ¿qué es lo que pasa? Uno no sabe si lo que se lee es correcto o incorrecto. Uno no tiene los recursos para comparar perspectivas y fuentes sobre un tema específico. Y ni tampoco podemos asimilar un concepto que leemos en Google sin saber cuál es su fuente. Para eso, uno necesita un buen libro. Un buen libro me brinda este contexto. Me preguntan si puedo recomendar técnicas para estudiar microbiología. A ver, me encantaría, sí, tener algo que recomendarles, pero bueno, yo creo que cada estudiante aprende de su manera. Algunos se pueden aprender de memoria todo, absolutamente todo. Y para algunos es muy fácil o es más fácil. Yo nunca tuve buena memoria, la verdad que no. Para mí, y bueno, puedo compartir mi experiencia personal, tal vez les sirva. Yo hacía así. Yo trataba de simplificar el tema que me proponía estudiar, como los ejemplos que les di sobre la subdivisión de las bacterias en 4 grupos, o los hongos en 3 grupos, o lo que fuere. Entonces, ¿qué hacía? Empezaba sentando las bases y a partir de las bases seguía aprendiendo. Uno tiene que saber cuál es el método de cada uno. Para mí, desde la perspectiva del educador, yo creo que tenemos la responsabilidad de decirles a los alumnos lo que tienen que saber, decirle lo que no es esencial para que después ustedes puedan organizarse y puedan tener un método de aprendizaje. En nuestros manuales, nosotros tenemos gráficos con resúmenes, tratamos de plantear los conceptos de forma simple, tenemos siempre láminas, ilustraciones y siempre tratamos de dar la perspectiva clínica. Vemos que de esta manera uno podrá saber cuáles son los métodos que nos sirven más a la hora de aprender y recordar los conceptos básicos. Y finalmente, una pregunta que hasta me hizo sonreír. A ver, me preguntaron, ¿cuáles son los conceptos más importantes de microbiología? Bueno, obviamente, lo que vuelvo a repetir es eso, lo que les comenté, las divisiones, subdivisiones. Pero a ver, pensemos en este tema. El cuerpo humano está lleno de microorganismos, bacterias, virus, parásitos, hongos. Si lo pensamos, tenemos 10 veces más células bacterianas que células humanas. Somos más una bacteria que un ser humano. Sí, sí, pero bueno, tenemos los cromosomas, la información genética, pero si analizamos la información genética de las bacterias que están colonizándonos en nuestro cuerpo,
tienen 300 veces más material genético único que nosotros. Así que bueno, me parece que tendríamos que respetar a las bacterias. Los estudiantes a veces dicen, ¿por qué tengo que aprenderme todo eso? Estos microorganismos no causan enfermedades, no hace falta que hablemos acerca del microbioma, pero bueno, no. Lo que pasa es que estas bacterias que viven en nuestro cuerpo tienen funciones esenciales, importantísimas, nos ayudan a vivir una vida sana, plena. Y si pensamos acerca de si pensamos acerca de lo que las bacterias hacen en nuestro cuerpo y si pensamos en la microbiología, que es esencial para que seamos seres humanos funcionales, para que gocemos de buena salud, pero tenemos a los malos, a las bacterias malas, a los bichos malos. Y todos nosotros sabemos que existen infecciones que hemos tenido personalmente, que nuestros parientes han tenido, nuestros amigos han sufrido, y sabemos que es fundamental saber que desde esta perspectiva tenemos que conocer a los microorganismos buenos y a los malos. Así que bueno, estos eran los apuntes que quería comentar con ustedes, era lo que quería conversar, pero en realidad quiero conversar con ustedes. Así que le paso la palabra a nuestros moderadores y el resto del tiempo que nos queda disponible me parece que sería muy interesante que conversemos entre todos. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Murray, por su presentación. Yo voy a iniciar. Hay varias preguntas que muchas de ellas ya fueron contestadas durante su presentación y con los comentarios que hizo al último. Se relacionan al mejor método para aprender microbiología, qué hacer cuando un microorganismo o un tema en particular nos resulta difícil. ¿Qué recomienda usted? ¿Cómo mejorar ese proceso? Varias preguntas se enfocan en eso, por eso me atreví a hacérsela nuevamente, aunque yo sé que durante la presentación usted contestó muchas de esas, dio sus puntos de vista y sus por qué y por qué enfocarse a uno o cómo hacerlo. Bueno, a ver, yo les diría esto en definitiva. En primer lugar, usted dice acordarse de todo. Bueno, ¿qué es todo? A veces estamos realmente agobiados por la cantidad de información, los nombres, las propiedades de los microorganismos, las enfermedades. Lo que yo hago es esto. Yo en mis manuales trato de hacer las cosas así. No estamos hablando acerca de todos los microorganismos que pueden causar enfermedades. Empiezo por el principio. Digo, ¿cuáles son los microorganismos más importantes que uno tiene que conocer? A ver, por ejemplo, la E. coli es una familia muy numerosa con más de 1000 especies diferentes de bacteria. En esta familia, E. coli, ¿vamos a hablar acerca de las 1000 posibilidades? No, de ninguna manera. Nadie se va a acordar, o bueno, casi nadie se va a acordar de todas las especies en la familia E. coli. Entonces nos tenemos que centrar en información realmente relevante y siempre tenemos que recordar esto. Y bueno, para los estudiantes puede ser importante que les diga esto. Tenemos que entender el microorganismo, las enfermedades que causa y después hay que tratar de hacer un vínculo. A ver, ¿cómo este microorganismo me causa tal enfermedad? ¿Cuál es la vía que tengo que recordar? Por ejemplo, ¿dónde está el microorganismo? ¿En el medio ambiente o ya forma parte de mi microbiota? ¿A dónde me expongo yo? ¿Está siempre disponible en el medio ambiente o está solamente presente durante el invierno? Este microorganismo causa una patología, una enfermedad. ¿Cuál es esta enfermedad? ¿Y de qué manera esta enfermedad difiere de otras enfermedades parecidas? Por ejemplo, la neumonía por Klebsiella es diferente de la neumonía causada por el Staph aureus o una neumonía estafilocócica, por ejemplo, es diferente. Entonces, estamos hablando de microorganismos que se agrupan
en diferentes grupos. No tenemos que recordar todas las palabras y todos los aspectos, sino tenemos que recordar al grupo de microorganismos. Pero a medida que profundizamos con enfermedades infecciosas, va a ser más fácil llegar al diagnóstico diferencial y saber cuál es el microorganismo responsable por tal o cual patología. Espero haberle contestado, doctor Martínez. Gracias. Sí, doctor. Resume mucho sobre las preguntas que me atreví a resumir en una sola. La respuesta es adecuada. Gracias. No sé si el doctor Elías tiene alguna pregunta. Sí, Gerardo, gracias. Pues también checando en consenso lo que están emitiendo los que están conectados igual que nosotros, doctor Murray. Pues el reto es hacerle interesante el estudio de la microbiología a los estudiantes, como bien mencionó, describir puntualmente por grupos, ¿sí? Yo lo hago empezando siempre por los virus son mis predilectos, son mis favoritos, porque tienen los primeros lugares en mortalidad, en todo tipo de infecciones respiratorias, gastrointestinales, cutáneas y de las vías genitourinarias. Después sigo con bacterias, enseguida hongos y por último parásitos, doctor Murray. ¿Cómo escoger, después de describir a estos grupos, de entender su morfofisiología, sus diferencias, cómo escoger cuáles son los microorganismos más importantes para que el estudiante entienda al productor de neumonía, al productor de infecciones de vías urinarias y sepa utilizar las herramientas laboratoriales para efectivamente confirmar el papel del microorganismo como causal de enfermedad, porque a veces hay un vacío entre lo que dice la clínica, la epidemiología y lo que dice el laboratorio. Los tiempos no siempre son suficientemente síncronos y eso confunde al estudiante. ¿Qué nos podría comentar al respecto, doctor Murray, por favor? A ver, esto tiene que ver con el comentario que hice anteriormente sobre el diagnóstico, doctor. El estudiante médico, a ver, yo no sé si él tiene que saber cómo identificar un microorganismo a nivel de laboratorio. Cuando yo aprendí realmente microbiología especializada en un laboratorio, sabiendo qué herramientas o pruebas tengo que hacer para distinguir un microorganismo de otro. No sé si un estudiante de medicina necesita saber eso, pero lo que sí necesita saber es cuánto se demora hasta identificar al microorganismo. A ver, por ejemplo, si yo estoy haciendo alguna prueba bioquímica, por ejemplo, yo tengo que hacer un montón de pruebas para tener un resultado preciso. Y estas pruebas demoran un día, demoran más, dependerá del microorganismo. Si estamos hablando de la tuberculosis, por ejemplo, tal vez demore semanas porque el cultivo es lento en el caso de tuberculosis. Entonces, yo creo que el estudiante médico tiene que saber esto. ¿Cuánto va a demorar hasta que yo tenga el resultado laboratorial que identifique el microorganismo? Esto es importante. El estudiante tiene que saber entonces que puede tener una expectativa respecto del resultado. O sea, yo sé como estudiante cuánto demora, entonces sé por qué el laboratorio tarda tanto. Cuando yo era jefe de los laboratorios clínicos laboratoriales, yo invitaba muy frecuentemente a estudiantes especialistas en enfermedades infecciosas, cirujanos. Yo los invitaba al laboratorio, a los especialistas, a los cirujanos, para que ellos vieran el trabajo de laboratorio con los técnicos, para que cuando ellos, el cirujano, tuviera que hacer alguna pregunta, supiera qué preguntar. Por ejemplo, el cirujano dice, ¿demora cuánto? A ver, yo sé, demora tanto hasta que tengo los resultados por tal o cual tema o tal prueba de susceptibilidad o bioquímica. Entonces el especialista, el cirujano, sabe por qué demora el resultado laboratorial. Eso me parece interesante. O sea, porque a veces hay una desconexión entre el médico y el laboratorio. Y yo, cuando era el médico responsable, la única manera que se pueda eliminar esta falta de conexión
es que todos vengan al laboratorio a ver cómo se trabaja, que conozcan el trabajo. A veces puede ser difícil porque tal vez el laboratorio quede en otro lugar, no esté en el hospital. En mi empresa estamos desarrollando tecnologías para que esté donde uno esté, uno pueda visualmente ver al laboratorio, que brinda, me parece, un gran beneficio. Me parece que la responsabilidad que tiene el microbiólogo es que el laboratorio no sea una caja negra, un misterio, algo que es confuso o desconocido para el médico, para nada. Me parece que el microbiólogo tiene que conversar con los médicos y no tienen que sentirse intimidados. Yo trabajo estrechamente con los médicos y me gusta que los responsables médicos sepan qué pasa en el laboratorio. Estamos muy cómodos conversando y cada uno conversa con el otro para poder realmente conversar acerca de estos temas. Quiero tomar la palabra para hacer una pregunta que está muy relacionada con lo que usted acaba de comentar. Alguien pregunta que si los avances tecnológicos que cada vez son mayores en laboratorio, en técnicas moleculares para el diagnóstico, reemplazarán la necesidad del conocimiento clínico para el diagnóstico diferencial. A ver, qué pregunta interesante. Porque estuve hace poco en una reunión con India, hoy a la mañana temprano, y me hicieron exactamente la misma pregunta. Fíjese qué coincidencia. A ver, en primer lugar, quiero hacer unos comentarios. Lo que sucede es que muchas veces me preguntan esto. ¿Los diagnósticos moleculares van a sustituir a los cultivos en los laboratorios? ¿La secuenciación genética va a reemplazar a las pruebas de susceptibilidad? Y lo que yo les contestaría es esto. Lo que yo creo es que el diagnóstico molecular es una complementación a la microbiología basada en el crecimiento, en el cultivo en placas. Es una complementación porque las pruebas moleculares que tenemos disponibles hoy en día nos brindan la posibilidad de hacer un diagnóstico con mucha más eficiencia. La virología, por ejemplo, sabemos mucho más de virología hoy en día con el diagnóstico molecular de lo que sabíamos anteriormente para los cultivos virales, inmunoensayos, serología. Entonces, cuando estamos hablando de pruebas de microbiología, yo sigo pensando que sí, hay mucha importancia a la hora de entender cuáles son los patógenos de cada patología. Y me parece fundamental tener estas pruebas que nos ayudan, estas pruebas laboratoriales, para que se puedan interpretar estas pruebas de manera informada. Sin duda es interesante ver que las pruebas moleculares me brindan la posibilidad de hacer pruebas con una gran cantidad de microorganismos y esto seguirá creciendo, seguirá aumentando. Y el precio de estas pruebas se abaratará, será más accesible para todos. Pero me parece que a la hora de pensar en estas pruebas, tenemos que tener siempre un médico responsable, un médico que puede interpretar los resultados, un médico que lea estos resultados y que tenga la capacidad de traducir los resultados. Esto es esencial porque uno puede tener un hallazgo y pensar que clínicamente no tiene sentido. Entonces, a la hora de pensar en las interpretaciones, sí es verdad, tenemos más herramientas, pero esto no disminuye la necesidad del conocimiento a la hora de interpretar estos resultados. Muchas gracias, doctor. Doctor Elías. Gracias, Gerardo. Sí, doctor, y yendo un poco más hacia el futuro, doctor Murray, y con los coronavirus, particularmente el productor de la COVID-19, encima todavía, a pesar de las vacunas, la información que ha trascendido, es el virus más conocido en el mundo, estarán de acuerdo conmigo, ya desplazó al VIH, a los herpes y al virus de papiloma humano, que en su momento ocuparon estos lugares. ¿Qué viene, doctor Murray,
sí, ¿qué impacto tendrá el concentrar en países como el nuestro nuestras actividades asistenciales y preventivas para controlar los efectos de esta pandemia? Se han descuidado otros programas, particularmente hablando de enfermedades infecciosas, de pacientes acumulados que tenemos con tuberculosis, con VIH-Sida, parasitosis en nuestro medio. Bueno, no tiene tanto impacto el paludismo, pero no puede dejar de mencionarse, sigue siendo importante. ¿Qué impacto tendrá en estas enfermedades ya prevalentes en el mundo por la concentración en los coronavirus? Bueno, sí. En primer lugar, muchas veces me preguntan esto. ¿Cuándo va a terminar la pandemia? Es lo que me preguntan. Y mi respuesta es esta: no sé, pero no va a ser pronto, porque tenemos una gran población mundial que está infectada por el virus y la mejor medida de control es la vacunación, que no está disponible en muchas regiones. Hay muchas poblaciones que no aceptan la vacunación, entonces me parece que este virus seguirá con nosotros durante bastante tiempo. ¿Este virus va a mutar? Sí, va a mutar porque es un RNA, inclusive puede empeorar con la cepa delta, con la variante delta que tenemos actualmente, o no, o tal vez puede seguir el curso del virus de la influenza de los años 90 y transformarse en un virus más atenuado. Pero nadie puede hacer ningún tipo de proyección. Pero estoy seguro de que el virus seguirá con nosotros por bastante tiempo. Dicho esto, y directamente, doctor Pesat, respondiéndole a usted, sí, con la pandemia nos hemos centrado en las enfermedades infecciosas. Otras enfermedades infecciosas han sido ignoradas, han sido dejadas de lado. ¿Qué ha pasado con la tuberculosis? ¿Qué ha pasado con otras enfermedades infecciosas que usted mencionó? Porque sabemos que, porque como los laboratorios están colmados por el COVID, no tenemos la posibilidad de asignar pruebas diagnósticas a otras patologías y otras pruebas diagnósticas necesarias para hacer otro tipo de pruebas en organismos resistentes a los antibióticos ha disminuido. Tenemos este desafío, dedicarnos al diagnóstico del COVID y a los demás patógenos. Pero yo siempre soy optimista. Yo siempre veo la luz al final del túnel. Y para mí, la luz al final de este largo túnel que es la pandemia es esto. ¿Cómo hemos aprendido a controlar la diseminación hospitalaria del COVID? ¿Podemos aplicar esta técnica para impedir otras infecciones nosocomiales? ¿No podemos poner en práctica lo que hemos aprendido con el COVID en otras enfermedades resistentes? Me parece que sí. Me parece que ha sido un gran aprendizaje y podemos colocar en práctica este aprendizaje para el control de otras enfermedades infecciosas. Ahora, si lo hacemos o no, este es el gran desafío. Pero estamos aprendiendo las herramientas y estamos aprendiendo qué es lo que se debe hacer. Entonces, yo he dado muchas ponencias sobre este tema que usted me plantea, porque me parece que tenemos la gran oportunidad y realmente sería vergonzoso si no aprovecháramos esta oportunidad de poner en práctica este aprendizaje en otras áreas directamente relacionados al control de las enfermedades infecciosas, doctor. Okay. Gracias, doctor Murray. Adelante, doctor Martínez. Antes de pasar a la pregunta, nada más le quería comentar, doctor, que hay muchos saludos para usted, que les encanta su libro, que lo han utilizado para diversas presentaciones, y le envían saludos prácticamente de toda Latinoamérica, de México y de España. Hay un poco más de 1,100 asistentes a su conferencia, entonces eso señala la importancia y la trascendencia que tiene en esta área. Una pregunta, voy a resumir varias preguntas en una sola. ¿Se preocupan me imagino que son estudiantes de medicina, por la pregunta, ¿cuál
que cómo ve el futuro de la resistencia antimicrobiana, bacteriana, especialmente la resistencia bacteriana a antibióticos, y qué papel jugaría la enseñanza de este tema en las facultades de medicina para impactar, para contribuir a su disminución. A ver, es muy interesante, doctor, porque escuché hace poco una presentación realizada por una doctora. Creo que ella era una residente, ya se había recibido y estaba en la residencia en neurología. Y esta estudiante hizo un comentario que nunca me olvidaré en mi vida. Yo estaba conversando con estudiantes en una reunión parecida a esta y yo les dije, hay que conocer 4 antibióticos. Doctor Martínez, tal vez usted me pregunte cuáles son estos 4, pero ella dijo que había que saber un antibacteriano, un antiviral, un antimicótico y un antiparasitario. O sea, lo que esta residente me dijo es esto, con bacterias, por ejemplo. Tenemos una bala mágica que mata a todas las bacterias. Bueno, no, la verdad que no. Las cosas no son tan simples en la vida real. Pero por otro lado, si uno piensa en la cantidad de antibióticos que tenemos y los agrupamos, tenemos a los antibióticos con la síntesis proteica, los antibióticos para la replicación del DNA, los antibióticos antimetabólicos, todas las categorías de antibióticos. Empezamos con 4 o 5 grupos diferentes y después dentro de cada grupo tenemos una serie de clases de antibióticos y dentro de cada clase tenemos una serie de antibióticos individuales. Para el estudiante de medicina, yo no sé si uno tiene que saber absolutamente cada antibiótico individual. Porque cuando uno termine la facultad y empiece a ver a los pacientes, lo que aprendió sobre los antibióticos hoy habrá cambiado. Pero bueno, yo creo que sí tenemos que contar con una comprensión sofisticada del tratamiento de un antibiótico específico para un grupo de microorganismos. Cuando estamos hablando del especialista de las enfermedades infecciosas, sí, en este caso sí, él tiene que saber cuál es el que tiene menos resistencia, cuál es el mejor antibiótico. El especialista en medicina interna, el cirujano, no creo que él pueda manejar todos estos antibióticos, pero sí hay que entender cuáles son los antibióticos que uno utiliza, saber cuál es el antibiótico más adecuado que uno debería usar, pero nosotros como educadores tenemos que tomar mucho cuidado y no tenemos que enseñar absolutamente todo lo que se sabe sobre antibióticos, porque el resultado final será que los estudiantes no se van a acordar de nada. Y lo que yo hago es, trato de reducir todo a los términos más fáciles, dándole las bases a los estudiantes para que puedan abordar este tema. Bueno, ¿qué pasa con la resistencia? ¿Qué pasa con la resistencia bacteriana? Lo que pasa es que las bacterias son mucho más inteligentes que los que crean los antibióticos. Y para mí los antibióticos no son una solución mágica. O sea, las bacterias están desarrollando resistencia. Tenemos un ejemplo. Tuvimos diferentes antibióticos. Estamos colestina o prolimexina. Las bacterias ahora son resistentes. Nunca nadie había pensado que esto fuera posible y ahora sí, tenemos resistencia. La resistencia bacteriana existe y seguirá existiendo. ¿Cómo hacemos para enfrentar esto? Bueno, el mejor aspecto sería prevención. Hay que utilizarlos de forma adecuada. Pasemos del tratamiento empírico al tratamiento directo, basándonos a la susceptibilidad bacteriana a partir de las pruebas diagnósticas. Y el desafío en la comunidad médica es no dejar que la resistencia bacteriana nos haga lo que nos hace el coronavirus
evitando que podamos tener una solución apropiada y creando el colapso de los sistemas de salud. Doctor Elías, ¿alguna otra pregunta? Sí, claro, con gusto, Gerardo. Doctor Murray, la parte humana, los que lo escucharon, sí, se refieren a qué le motivó en lo particular a iniciar sus estudios en microbiología y dedicarse tantas décadas al estudio de lo mismo. ¿Qué lo ha mantenido, qué lo ha motivado, sí, a estudiar y a difundir la microbiología a través de su libro? Esa parte humana es muy importante para todos, incluso para sus servidores como apasionados de la microbiología y de las enfermedades infecciosas. A ver, qué interesante su pregunta, doctor. Cuando converso con los estudiantes acerca de la microbiología, lo que yo les digo es esto. Uno siempre aprende. El aprendizaje es permanente. Yo aprendí hoy, cosas que no sabía ayer. Y bueno, una vez más, la pandemia es un ejemplo. ¿Qué hemos aprendido de esta pandemia acerca del coronavirus? La verdad es que muchos de nosotros sabíamos muy poco acerca del coronavirus. Yo tuve la suerte de participar muy precozmente en los primeros estudios SARS coronavirus. Estuve en diferentes reuniones a partir del brote de China. Estuve también participando en diferentes iniciativas en Toronto, donde surgió la primera infección después de China. Con MERS, en el coronavirus en el Medio Oriente, yo estuve físicamente en el hospital que tuvo pacientes hace tanto tiempo, ¿se acuerdan? En la epidemia MERS. Entonces, bueno, actualmente me doy cuenta de que todo esto fue realmente muy peligroso para mí, porque con ese coronavirus específico, la mortalidad asociada era más del 35%. Pero bueno, yo he tenido mucha suerte, me he podido preparar, he aprendido muchísimas cosas que no conocía anteriormente. Para mí todo esto es fantástico, es espectacular poder aprender siempre acerca de los diferentes microorganismos. Me apasiona aprender y ver qué podemos hacer. Entonces, para mí, o sea, nunca se me ocurriría estudiar otra área, otra especialización, y yo he tenido muchísima suerte porque la microbiología está presente en todas las disciplinas médicas. Y para mí ha sido una bendición en todos los sitios en donde he trabajado con colegas fantásticos, de los que he aprendido muchísimo, y ha sido un placer intercambiar conocimientos. Entonces sí, soy un apasionado, no me imagino en ninguna otra área. Este tema es fascinante para mí, pero bueno, menos mal que no todos tenemos los mismos gustos, si no, no tendríamos cardiólogos o especialistas en otras áreas. Muchísimas gracias, doctor, por compartirnos esta experiencia tan importante. Me están indicando que ya estamos sobre el tiempo, entonces quisiera darle las gracias nuevamente por su participación, por compartirnos tan importantes conceptos. No me quiero dejar de fuera una felicitación a la traductora. Hay 2 o 3 mensajes, tanto en el chat como acá, por su muy buen trabajo y la alegría que le pone. O sea, todos participamos aquí y todos debemos recibir nuestro reconocimiento, el reconocimiento que merece cada quien. Thank you for the opportunity. Por mi parte, muchísimas gracias por la oportunidad, muchísimas gracias por la oportunidad a Elsevier y a los dos. Muchísimas gracias. Gracias. Buen día a todos. All right. Gracias, doctor Murray. Thank you. Bye now. Thank you for everyone.